Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos, bienvenidos a Hola Podcast. Ha pasado más de 2 semanas, lo siento, en verdad, entre actividades planeadas y repentinas que llegan en el momento. Estuve muy atareada y bueno, no quería alargar más esta espera para este episodio. Así que, sin más que decir, empecemos. Bienvenidos al episodio 22. El día de hoy, este episodio no lo hago sola. El día de hoy lo comparto con alguien que estimo demasiado por la labor que realiza siendo mamá. Compartiremos con ella reflexiones, experiencias y ciertos aprendizajes de lo que implica ser mamá y también lo que implica ser mamá soltera. Démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Leslie. Y bien, Leslie, cuéntanos un poco acerca de ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leslie, éramos compañeras de universidad y muchas gracias, Chris, por invitarme. No, gracias a ti, en verdad. Te admiraba durante la época universitaria de cómo dividías tu trabajo de ser mamá primeriza y también ser estudiante de la carrera universitaria, porque también teníamos que hacer prácticas. No lo sé, cuéntame un poquito. Sí, es muy complicado, pero no imposible. Yo creo que las personas que siempre voy a tener más admiración son aquellas mamás que no tienen quien les apoye. Afortunadamente, yo sí tuve a mi familia quien siempre me apoyó y creo que por eso pude llevarlo y manejarlo de la mejor manera, porque creo que sin su apoyo fácilmente hubiera dejado, por ejemplo, la universidad. Pero no fue así y agradezco mucho a Dios que me dio la familia que tengo. Y sí fue muy complicado, fue todo un proceso en el que tienes que darlo todo. Y no por ti misma, sino porque hay alguien más. Y es tu niño, tu bebé. Yo siempre como teníamos lo de las prácticas, a veces, y eso también, creo que durante mis prácticas y durante todo este proceso de profesional, creo que me he topado con personas muy, muy comprensivas. Y también siempre he agradecido eso a Dios porque fácilmente un jefe normalmente no te dan permiso o no entienden en la situación en la que estás. Pero los jefes que yo he tenido han entendido perfectamente en la situación en la que yo estaba. Por eso a veces cuando tenía que salir por algún motivo, por ejemplo de salud de mi hijito, siempre han estado dispuestos a darme permiso para que yo pueda ir donde mi hijo. Eso ha sido muy importante también para mí porque gracias a eso también pude estar de una u otra manera con mi hijo. Por otro lado, la universidad, teníamos espacios vacíos y también tenía que aprovechar esos espacios para ir a veces a almorzar y siquiera ver un rato a mi bebé. Pero es, es muy complicado porque cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, siempre se te va a venir el cómo estará mi bebé, qué estar haciendo, o a veces quisieras estar con él, pero no puedes, no puedes. Y eso a veces es como algo triste para uno mismo, porque siempre quieres estar con tu niño, saber qué hace, acompañarlo, el trabajar, el estudiar. Creo que es algo en lo que estás invirtiendo tu tiempo, pero para bien, para superar. Y eso es lo que me confortaba un poco, porque decía, no puedo estar con mi hijo, pero sé que estoy estudiando. Y sé que gracias a esto voy a poder superarme y junto con mi hijo. Claro. Y las noches eran para mí sagradas, siempre, porque siempre llegaba y estaba ahí mi bebé. Como era bebé todavía no tenía muy establecidos sus horarios, o sea que se despertaba en las noches, en las madrugadas. Poco a poco creo que ya te vas acostumbrando.
y tienes que hacer el esfuerzo de a veces no dormir, de a veces ni siquiera comer, pero yo creo que todo esfuerzo que uno hace siempre va a ser recompensado de una u otra manera. Tocaste muchos temas muy importantes. Punto número uno que me gustó es que en pleno 2023, o quizás hace unos años cuando tu bebé todavía estaba en los meses de edad, em, es muy complicado viviendo en un país de Latinoamérica que todavía exista esto en los lugares de trabajo donde se solicita trabajo o prácticas, que seas persona soltera y que no tengas ninguna carga familiar. Y ha sido también bueno tú que hayas puesto en evidencia que y hayas hecho respetar de que eras mamá y que también tienes esta vocación por el estudio y que esta vocación no te va a impedir interrumpirlos. Eso fue muy bueno. El otro punto que también me gustó es que tú hayas, entre todas las cosas que has tenido por hacer durante ese periodo, porque los primeros años para un bebé, para cuidarlo, necesitas 100% de atención, de cuidado y todo lo demás. Ha sido muy bueno que hayas tenido el apoyo de tu familia, porque no es la situación de todos. Hay situaciones también muy particulares, como quien se convierte en mamá a muy temprana edad, quizás en la edad de la adolescencia. Pues es muy complicado para quien está en esta edad poder obtener medios económicos y poder cubrir los gastos que requiere un niño. Y no solamente en el tema de alimentación, la salud o vestimenta, sino también todo lo que implica cuidar y proteger. Y me surte un poco la curiosidad de preguntarte, ¿cómo en tu familia recibieron esta noticia que ibas a ser mamá? Bueno, en mi caso, con mi pareja ya teníamos años de relación y a la vez, o sea, convivencia. O sea, ya convivíamos. Eh, Mi mamá sí se esperaba que algún día yo tenga un hijo porque ya estaba conviviendo con alguien. Pero el que sí no se lo esperaba era mi papá. Porque creo que los papás siempre van a querer lo mejor para uno. Y siempre va a ser para ellos, termina tu carrera y después puedes realizar tu vida. O eso es lo que siempre, con la mentalidad que normalmente crecen los papás, o la mentalidad que normalmente tienen. Y por eso mi papá no lo tomó muy bien al principio, porque todavía no había terminado la carrera y definitivamente iba a ser muy complicado para mí. Pero ahora que soy mamá, entiendo que los papás nunca nos van a dar la espalda. Creo que nos pueden regañar, se pueden enojar con nosotros, pero siempre los papás van a estar para nosotros, siempre. Y eso fue lo que pasó. Mi papá al principio estaba muy molesto conmigo, pero después lo aceptó y, y ahora pues, o sea, creo que es la persona más feliz por tener su nieto. Intercambiaron los papeles, Sí, una versión anterior de él a una versión nueva de él sí, ahora. no, sí, definitivamente. La verdad que la llegada de un bebé es inicio o es la fuente de muchas emociones y muchas reacciones para las personas que te rodean. Desde el papá de tu bebé hasta los familiares que estaban a tu alrededor, o quizás amistades que tenías en ese entonces. ¿Y cómo tú lo tomaste? O sea, ¿cómo viviste ese periodo de estar embarazada? Yo no pude disfrutar mucho de mi embarazo, lamentable, y es lo que siempre me voy a lamentar, porque por el mismo hecho de que yo no trabajaba y solo estudiaba, te preocupas, por ejemplo, cómo vas a mantener al niño. Y eso es lo que yo me preocupaba siempre. Es lo que siempre pensaba, ¿y cómo voy a mantener a este niño? Y eso es lo que no hizo que yo pudiera
disfrutar de mi embarazo. Siempre estaba preocupada. Por eso creo que, además de estar económicamente bien, creo que lo más importante es estar mentalmente bien. Porque siempre vas a tener muchos pensamientos de todo, absolutamente de todo. Y si no estás mentalmente bien, eso va a afectar a tu salud. Y como yo no estaba tan bien mentalmente, eso me afectaba. Me afectaba mucho porque mi embarazo tenía ansiedad. Tenía ansiedad, no lo conocía como tal ansiedad, pero sí había agarrado como ciertos tipos de querer comer más, querer comer más. Por ejemplo, en las prácticas que yo hacía, siempre estaba pensando en qué voy a hacer, más tarde qué tengo que hacer, qué voy a hacer, pero siempre todo era con el tema económico, de las posibilidades de yo hacer algo así embarazada, porque en las prácticas preprofesionales pues, no te pagan. Quizás a veces, de vez en cuando, te pueden dar algo, pero no siempre eso te puede alcanzar. Entonces yo por ese lado no disfruté muy bien mi embarazo. Se me venían pensamientos de qué hacer y no pude ver el lado bonito de estoy creando una vida y poder disfrutar de eso. Disfrutar del proceso de estar Ujú. embarazada. ¿Cómo aliviabas o quizás existía ese apoyo por parte del papá de tu bebé en poder por lo menos sopesar esta preocupación que obviamente era algo inevitable? Yo siempre creo que nunca vas a terminar de conocer a las personas. Y yo tenía años de relación. Alguna vez mi expareja demostró que él sí estaba preparado para ser papá, porque él siempre lo ha deseado. Pero creo que las personas son muy cambiantes. Y nunca vas a saber si esa persona en realidad te está diciendo la verdad o no sé, cosas así. Yo en mi embarazo, el único apoyo que tuve fue de mi propia familia. Creo que cuando estás embarazada te pones mucho más sensible. Y yo por la parte de su familia, de mi expareja, yo tenía unos conflictos con ellos. Y como mi convivencia era rara, ¿ya? O sea, este, nosotros vivíamos en ambas casas, en la casa de mis papás y en la casa de los papás de mi ex. Estábamos cierto tiempo, por ejemplo, 3 días en mi casa y 3 días en la casa de mi ex. Y cuando llegó el momento, yo ya no quería regresar a la casa de mi ex. O sea, yo decía, no, yo, ¿para qué voy a ir a hacer? Yo me sentía bien cómoda en mi casa. Pero él sí quería ir a su casa. Sí quería llevarme a su casa, pero yo le decía, no, no quiero ir, quiero quedarme en mi casa. Y como él siempre era empecinado y alguna vez me había comentado porque su papá era una persona mayor de edad y me había comentado que él sí quería estar, o sea, siempre con su papá, acompañarlo. Entonces, yo siempre he sido muy comprensiva. Y yo siempre le decía, tú quieres ir a tu casa, corre. Porque yo siempre, como me había dicho que siempre quería estar con su papá, y yo le daba esa opción, o sea, corre, ve, disfruta de tu familia. Entonces, yo me quedaba sola con mi familia. Mi familia siempre fue mi apoyo. Ahí es donde los conocí un poco más, mucho más a mi familia, de lo generosos que pueden ser cada uno. Y emocionalmente, no tenía el apoyo de mi expareja. Creo que siempre nos faltó la comunicación, porque yo soy una persona que cualquier conflicto que tenga, no se lo comento a nadie. Yo siempre trato de solucionar ese problema. Siempre he sido así.
Mis propios conflictos tampoco se los decía a él porque sentía que iba a ser una preocupación más también. Y como él estaba también en su asunto de buscar trabajo también para mantenernos, entonces nunca se dio la oportunidad de decirnos, oye, esto me preocupa, oye, esto me está afectando mentalmente o cosas así. Cada quien por su lado y no nos apoyaba. Claro, lo que tú me cuentas es sumamente complejo porque solo tienes 9 meses para poder ponerte de acuerdo y poder establecer una convivencia con el papá de tu bebé. Y a veces, porque es la falta de conocimiento, no nos explican de cómo es tener un bebé, no nos explican de lo que eh, incluye todo el paquete de ser mamá y de convertirte en mamá y todo el proceso de ser una futura mamá y también de ser un futuro papá, porque si a veces empatizamos un poco con la otra persona, tratamos de querer entenderlos, no vamos a poder hacerlo ni siquiera al 100% más que ellos mismos. Y como lo dijiste, las personas cambiamos. Y aunque digan que no pueden cambiar y que desean no cambiarlo, sí cambian. Y nosotros no podemos cambiarlos, sino son ellos mismos que se cambian por decisiones de ellos mismos. Quisiera saber también, Les, que me estabas contando de que ha mejorado tu relación con tu familia. Sí, cuando no tienes a veces con quién acudir y creo que a muchas personas siempre nos pasa, no sabemos a quién acudir cuando estamos en un proceso en donde nos sentimos mal. Creo que siempre van a llegar las personas, no siempre será tu familia, ¿no? Quizás tus amigos o quizás tus colegas, ¿no? Siempre va a venir un apoyo inesperado. Y es donde te vas a dar cuenta la clase de persona que tienes a tu alrededor. Yo cuando no tenía mi apoyo, el apoyo, por ejemplo, del papá de mi hijito, estaba mi familia. Estaba mi hermano, mi papá y mi mamá, siempre apoyándome. Entonces es cuando yo sentí que mi familia es todo para mí. Porque habíamos pasado por momentos en los que estábamos muy desunidos y el ver que te pueden apoyar, eso fue muy importante para mí. Por eso yo sí me quedo con la frase de tu familia siempre va a ser lo más importante. Sé que hay muchas personas con las que discrepan con su misma familia, pero creo que todas las personas hemos pasado por situaciones muy distintas. Creo que nos toca a veces comprender a la otra persona, porque no sabemos cómo han crecido nuestros papás, no sabemos lo que han pasado o están pasando nuestros papás, porque a veces nuestros papás no nos cuentan, quizás, ¿no? Y a veces solo, quizás nuestros papás están de mal humor, nos gritan, solo vemos esa parte y ya tratamos de juzgarlos. Yo creo que necesitamos ser más comprensivos para poder entender mejor a las otras personas y más si es tu familia. Y a pesar de todo lo que haya pasado en mi familia, el, el momento más importante para mí fue su apoyo en mi embarazo. Y hasta ahora, el apoyo que tengo hasta ahora. Y siempre voy a dar gracias a Dios por darme la familia que tengo. Ay, qué lindo, Les. Este, Creo que la familia es una de las cosas más importantes que Dios nos regala al momento de que nosotros también nacemos y vamos creciendo. Quizás hay ciertos malentendidos, ciertas diferencias de pensamiento, diferencias de edades, de épocas, de tiempos, de decisiones. Fueron tiempos distintos, fueron crianzas distintas. Lo que sí quería preguntarte, ahora que ya tienes a tu bebé, ¿cómo es el día a día de Leslie siendo mamá? Todos los días para mí es un reto,
porque todos los días aprendo algo de mí, algo de mi hijo. Todos los días son aprendizajes para mí. Están cada día aprendiendo más, se desarrollan cada día más. Tú tienes que hacer y ser todo para tus niños. Piensas en velar por el bien de ellos. A veces tú te puedes sentir mal, ya sea físicamente o mentalmente, pero tienes que aprender a superar eso porque tu hijo no te puede ver mal. Porque a veces esos sentimientos de tristeza lo ven y a veces ellos también se ponen tristes. O sea, la labor de mamá es muy complicada porque a veces tienes que dejar por momentos lo que sientes, el mal que sientes, para que tus hijos estén bien. Todos los días tienes que siempre pensar en qué vas a hacer, porque los niños tienen que ir al jardín, tienen que ir a su estimulación o simplemente se quedan contigo y tienes que ir a trabajar con ellos o tienes que dejarlos. Entonces todos los días son retos. A mí me ha tocado pasar por lo de mi hijito, por el autismo que algunas personas, algunos psicólogos le habían detectado. Para mí muy, fue como que me dio a pensar mucho en lo que estaba haciendo como mamá. Porque a veces solo pensamos en querer sostener a la familia económicamente y no nos damos cuenta de nuestros hijos, lo que necesitan. Entonces, cuando empezamos con todo eso de las evaluaciones para descartar el autismo, yo sí siento que caí con depresión, con ansiedad y no sabía si algún día iba a poder sobrellevar todo esto, porque era un montón de cosas teníamos que hacer, teníamos que viajar, teníamos que hacer ciertas evaluaciones, que teníamos que llevarlo al hospital, o sea, un montón de cosas. Y como yo ya tenía tiempo de manejar sola la situación, entonces yo ya no me esperaba la ayuda, por ejemplo, de su papá. No esperaba tanto que él me ayude. Y cuando eres mamá soltera, solo tienes tu propia ayuda. A veces quizás por pena o vergüenza no pides ayuda tanto a tus familiares. Porque yo me pongo a pensar y digo, creo que ya hicieron mucho por mí. Y no trato de pedirles mucho de su ayuda porque a veces eso, pues me da pena de que siempre me estén ayudando, porque sé que ellos también tienen sus deberes, ¿no? Que hacer. Pero creo que eso es, nuestra fortaleza siempre va a ser nuestros niños. Y es lo que he aprendido en este tiempo, de poder hacerlo yo, todo yo. Entonces, cada día siempre trato de ser una mejor mamá, una mejor mujer, una mejor hija, una mejor hermana, una mejor profesional. Porque creo que siempre nos vamos a estar desarrollando todos los días en cada ámbito que nosotros estamos. Claro que sí. Cada dificultad que vamos viviendo nosotros, y eso también lo digo a título personal, es algo que no nacimos estando preparados para eso, pero sí la vida nos está preparando para poder lidiar con aquella situación que nos presenta. Y es un hecho también decirte que ser mamá y poner primero la integridad de tu bebé, el bienestar del bebé, la salud del bebé, su educación.
si está comunicándose bien, si está siendo atendido por ti, por su papá, porque en algún momento el bebé le va a llegar el día en que te va a preguntar, ¿y dónde estaba papá? ¿Y dónde estaba mamá? Quizás no sea a los 5 ni a los 6 ni a los 10 ni a los 12 años, pero mientras vamos creciendo, somos más conscientes de lo que hemos estado viviendo de niños. Y claro, no es culpa de ni de papá ni de mamá de cómo nos cuidan. Y tienes razón, porque lo, lo económico no es lo importante, sino también ver las necesidades que tiene o que está exigiendo tu hijo. Las necesidades que en un inicio tú no los ves, porque asumes que está bien o supones que es suficiente con el dinero que le das o con la atención de 1 hora o 2 horas o un fin de semana que le des. Creen que es suficiente. Y es que nadie nos educa para ser papás. Y yo recuerdo también que lo que me dijiste del apoyo que has sentido de tus papás y has sentido el apoyo de la familia que has creado. Porque una cosa ha sido la familia que tú no elegiste, que era papá, mamá y tu hermano, y la familia que tú poco a poco lograste elegir, ¿no? Y crear, ya sean tus amistades que te han acompañado desde la universidad o el colegio, o las amistades que has ido conociendo en el transcurso que estuviste avanzando ya teniendo a tu bebé. Es sumamente importante ese apoyo y la comprensión, porque es muy difícil comunicar las cosas y que tú como emisor, al momento de comunicarlo y el receptor, es muy distinta la interpretación. Quizás tú puedes pedir, no lo sé, quiero un día libre porque mi hijo está mal y lo voy a llevar al seguro, digamos, o lo voy a llevar, no lo sé, a su día de estimulación. Entonces, eh, puede pasar que la forma que tú lo comunicas esté bien para ti, pero para la otra persona quizás lo reciba de forma distinta. Quizás diga, ¿por qué me está pidiendo tanto tiempo? ¿O por qué está pidiendo todo un día? Eh, o quizás debió habérmelo dicho con mayor anticipación. Y tantas cosas, ¿no? O quizás solamente puede haber un entendimiento y un acuerdo en lo que tú has comunicado. Pero pasa. Y creo que una de las cosas muy importantes que decías, a veces las cosas o los problemas que van surgiendo, es muy bueno comunicarlos, entenderlos, eh, comprenderlo, pero no justificarlo. Y que eh, las elecciones o decisiones que tú tomes o que la otra persona tome ya es responsabilidad de ellos y no influyen mucho en ti y tampoco influyen mucho en cómo tú te desenvuelves como mamá y como mujer. No vas a ser mamá 24/7 dentro de la casa. También debes de darte los permisos de salir a divertirte, salir al lugar que tú desees ir, comer lo que desees comer, darte tu tiempo de relax, porque ser mamá cansa. Y como te preguntaba, el día a día, no sé, quisiera saber a qué horas empieza tu día, a qué hora termina tu día. Y claro, me decías de tus pensamientos que siempre está lo que va a ser el día siguiente y el reto que se te pone el día siguiente y cómo vas a estar con tu bebé. Cuéntame un poco más de eso. Sí, primero, como he visto, siempre creo que, y hasta ahora lamentablemente, a las mamás siempre o siempre les han catalogado de que si eres mamá, tienes tu hijo, solo tienes que dedicarte a tu hijo. A veces, este, siempre critican a mamás que no sé, hayan podido, por ejemplo, vi un caso de que la mamá no se quedó con el hijo, sino dejó que su papá hace lo que, para que ella pueda realizarse como mujer y como profesional. Eso, por ejemplo, es muy criticado por muchas personas hasta ahora, lamentablemente. Pero creo que estamos viviendo muchas realidades distintas
Y creo que, como dije hace rato, debemos ser muy comprensivos. Porque el ser mamá no significa que te va a quitar lo de ser mujer o lo de ser profesional. También a mi mamá le pasó. Se dedicó tanto a ser mamá que un día le dije, ya estamos grandes, nosotros nos vamos, ¿y qué vas a hacer tú? Y ella no sabía. Y yo le dije, ¿algún día has viajado? Y me decía, no. Y por eso yo también el año pasado decidí regalarle ese viaje y mamá muy contenta de poder salir de esta ciudad y de irse a otro lugar y conocer. Y, y lamentablemente antes así era, ¿no? El que tenías que ser mamá y dedicarte solo a tus hijos y dejar quizás tus sueños. Y es algo que yo por mi parte no quiero hacer, obviamente. Siempre trato de desarrollarme en todos los aspectos posibles, pero siempre el primer aspecto que tengo a desarrollarme es ser mamá, porque siempre estoy pensando en eso, en ser una buena mamá. Por mi parte, yo siempre, por ejemplo, ahora que mi hijito está en el jardín, tengo las mañanas libres para mí. Y siempre trato de regresar rápido a mi casa, desayunar porque no desayuno, y tratar de descansar un poco y ver qué me está faltando. Por ejemplo, puedo llevar un curso, puedo ver algún trabajo por ahí. Siempre veo eso y luego otra vez a mi labor de mamá, a cocinar. Cocinar súper rápido para después ir a recoger a mi hijo. Y en las tardes acompañarlo a hacer su tarea o a hacer su deporte. Regresamos y mi hijo aún sigue jugando y yo sigo haciendo mis propias cosas. O sea, eso ya es casi todos los días. Y ya de vez en cuando salgo a distraerme. Por ejemplo, los domingos yo siempre trato de salir de esa ciudad. Siempre me voy a cualquier sitio. A cualquier sitio siempre me voy los domingos porque son como mis días libres de ser mamá. Y ya cuando regreso, después de que me desestrese y todo, vuelvo a la de ser mamá. Vuelves a tu realidad de ser Sí, mamá. ya te vas acostumbrando y creo que todos los días siempre va a ser algo diferente. Me alegra mucho que también te des tu tiempo para ti y que te des un valor muy bonito como ser mamá, esta labor muy admirada en verdad, y también darte tu tiempo, despejarte y todo lo demás. Después ya de terminar la anterior relación y de tener tu bebé, ¿estás pensando en tener pareja o todavía no? ¿O nunca más? ¿O quizás estás en una nueva relación? Porque yo recuerdo que con este pensamiento ya antiguo que se tiene, se dice que solo tienes que ser mamá y como tú decías, ¿no? Las mujeres son mal miradas. Al varón se le entiende, entre comillas, ¿no? Puede volver a reiniciar su vida. Pero también las mujeres tenemos esta oportunidad de poder rehacer nuestras vidas. Es también un trabajo muy distinto o quizás un rol muy distinto de tener una pareja no siendo mamá y tener una pareja siendo mamá y que te reconozcan como tal. ¿Cómo vas viviendo esa etapa? Ha sido muy interesante porque cuando yo me separé del papá de mi hijito, yo sí estaba con la idea muy cerrada de no querer volver a tener una pareja. Soltera para siempre. Sí, soltera para siempre dedicada a mi hijo 100%. Mamá 24/7. Sí, pero con el transcurso del tiempo he conocido personas. Me ha dado la oportunidad de conocer personas. Y ha habido personas que han llegado a mí como un ser de luz que me han cambiado el pensamiento de querer tener una relación.
Aún sigo pensando que todavía no, porque es muy temprano para mí en lo personal, porque siento que aún me falta conocerme más a mí misma. Estoy en ese proceso todavía de conocerme más a mí misma y no quisiera que en pleno proceso estar con alguien. Pero por otro lado también, siento que no, todavía no estoy preparada porque no sé cómo involucrar a una persona, a una tercera persona en la vida de mi hijo. Entonces, todavía no estoy preparada lo suficiente. Tampoco sé cómo podría aún tener una pareja que se involucre en mi familia, que es mi hijo y yo. Todas las personas que me conocen saben que soy mamá y que siempre soy muy dedicada a mi trabajo de mamá. Y que si alguien se quiere involucrar conmigo, va a tener que entender primeramente que no siempre voy a estar disponible, por ejemplo, al momento que él quiera, porque siempre voy a estar ocupada y siempre digo, ¿no? Lo que yo les puedo ofrecer es mi tiempo, porque ahora mi tiempo es valioso. Y por otro lado, siempre digo que entiendan que no es fácil estar con una mamá soltera. Porque por un lado, yo no podría encontrar pareja. Porque hay un montón de mujeres que no tienen hijos, que están solteras. ¿Por qué un varón se tendría que fijar en una persona que tiene ya su hijo? Porque Entonces, también hay un montón de mujeres que tienen hijos y un montón de varones que también tienen hijos. o sea, lamentablemente, eso es, o sea, hay personas que te dicen eso y, por ejemplo, a mí siempre me pone a pensar eso. Incluso a alguien que se quería involucrar conmigo sentimentalmente, no sé, pues, o sea, le dije, ¿por qué te quieres involucrar conmigo si yo tengo un hijo? Habiendo tantas personas solteras, o sea, sin hijos, ¿no? Tantas mujeres. Y a veces pues soy media tontina y cometo esos errores, pero después me pongo a pensar y digo, pero, o sea, valórate un poco más, porque tú también eres mujer. Y porque, bueno, por esas cosas yo digo que, o sea, aún me falta todavía el proceso de conocerme, de amarme a mí misma. Y por eso aún digo, no, cuando en realidad me ame, termine de amarme, me conozca bien, recién quizás podría pensar en involucrarme con alguien más. Y luego eres viejita de los 90 A años los y 90 dices, años. recién me conocí. Yo creo que nunca dejamos de conocernos. Nunca dejamos de conocernos. Y esto del amor propio y trabajar en nuestra autoestima es para toda la vida. Y es muy bonito lo que tú me dices, que en verdad te das la oportunidad de volver a creer en ti y creer en el amor. Y también es tomar la decisión de querer enamorarte. Porque amar es una decisión. Em, tengo una duda, cómo le planteabas a la persona con la que estabas saliendo o cómo conocía él que eras mamá soltera? Se los decías a la primera cita, te decía, hola, yo me llamo, no sé, Juanito, ¿y tú? Yo soy mamá. Yo soy mamá. No, yo soy muy abierta y creo que a mí sí se me hace difícil decir mentiras. Yo siempre te voy a decir la verdad, pero no es algo con lo que sales con una persona y dices, ah, soy mamá o algo así en la primera cita. Yo conocí personas, pero por internet. Y ¿Por las apps de sí, cita? sí. ¿Cuál app? No es una app, pero es de Facebook, Ah, Facebook ya. Parejas, Ah, ya, 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 sí. por ahí. Normalmente, como toda conversación, creo que a veces uno habla de uno mismo, de dónde trabajas y cosas así, lo que haces. Siempre se empieza así, una conversación siempre ha empezado así. Pero yo veo que
se puede entablar una bonita amistad, porque yo no busco una pareja. O sea, si he estado en esas apps, no es por una pareja, por buscar pareja, sino por buscar amigos. Porque yo antes tenía amigos varones y era muy, 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 muy chévere, muy divertido. Y es muy diferente, como te decía, tener amigos y tener amigas. Y yo sí, o sea, tenía la idea de encontrar personas para hacer amistades, nada más. Entonces, cuando yo veía que esa persona, sí, pues, o sea, llegábamos a entablar una buena conversación, una fluida conversación, pasaba buen tiempo y cosas así, yo ahí un poco ya me abría, porque a veces te piden para salir y ahí como que yo les explicaba que no tenía todo el tiempo suficiente porque tengo mi hijo, soy mamá y de esa manera. Visto. No, por suerte no. ¿Nunca? No, nunca. Me ha pasado en una persona que me dio mucho miedo contarle y nunca se lo decía. Pasaron como 6 meses. Una amistad, porque esa persona vive en otro lugar. Ay, Y ya estábamos con eso de que cuándo nos podríamos ver, cosas así. Entonces, yo me sentía mal, porque, o sea, yo no sé mentir, nada, pero tampoco es que ellos te pregunten, oye, ¿eres mamá? ¿Tienes algún claro. hijo? O sea, nunca te preguntan, o sea, pregunten. Ahora, Pregunten. pregunten, por favor, siempre pregunten. Entonces, yo sí tenía miedo de decirle a esa persona de que era mamá. Pero yo alguna vez se lo dije, tengo algo que decirte, pero no me siento preparada para hacerlo. Y él me decía, ¿pero qué? ¿Qué quieres decirme? Cosas. Y decía, no, todavía no, no es el momento, le decía. Y llegó el momento de decirle, de Ya. abrirme más. Le dije todo. Y, o sea, yo a veces me pongo muy dramática ya. Y yo pensaba que, o sea, ese era el fin de nuestra amistad. Yo dije, ya, me va a dejar en súper visto. Y aproveché para decirle que me había encantado conocerlo. Y así, le dije. ¿Y qué tanto era la distancia del lugar donde vivían? Él vive en Arequipa, No es muy lejos. no es muy lejos. Justo llegó en uno de mis momentos también donde, porque siempre tengo mis subidas y mis bajadas. Le dije y él súper comprendió. Y ahí como que me sentí mucho más aliviada de quitarme un peso encima porque sentía que no le estoy mintiendo, que por qué no le digo. Ya. Ya. Le Sí, contaste. ya le conté ya. Y súper bien, lo tomó súper bien. Ay, qué lindo, Elias. No sé, ¿tienes algo más que decir para poder terminar esta entrevista? Sí, creo que a veces nos dicen que debemos de saber con quién nos estamos metiendo, pero como dijimos hace rato, todas las personas cambian. Nunca terminas de conocer a alguien. Y creo que de una u otra manera los conoces mejor en los peores momentos. Creo que si alguien quiere tener un hijo, desea tener un hijo, tiene que ver mucho, primero en lo personal, de ver si está mentalmente preparado, económicamente preparado, si va a poder en realidad con toda esa carga de tener un hijo porque no es cualquier cosa, es una persona más de la que te vas a hacer cargo. Y por otro lado también no se apresuren, no se apresuren a nada porque he conocido personas en las que me han dicho que no, se me está pasando el tren, cosas así. Y no se sientan obligados por los pensamientos, por la idea que tiene en general la sociedad de que solo hasta cierto tiempo puedes tener tus hijos o a tal edad tienes que tener tus hijos. Yo creo que cada uno va a buscar el mejor momento y a veces quizás no lo busquemos y solo pase inesperadamente, pero es algo que te cambia, pero te cambia para bien, porque eso hace que te superes por tu propio hijo. Y
por otro lado también no nos dejemos a nosotros mismos, nuestras ideas, quizás el sueño de hacer algo o de ser algo, porque yo sé que podemos planificarnos y poder lograr lo que queremos o lo que deseamos. Y a la vez poder ser padres. Todo tiene su tiempo y si tú lo quieres, lo vas a lograr. Gracias, Lea, es muy lindo, muchas gracias. Te agradezco mucho el día de hoy. Fue muy lindo verte después de mucho tiempo, en verdad. Y que la vida te colme de muchas bendiciones para ti y para tu bebé. Está grandísimo, en verdad. Está grandísimo. Yo creí que estaba yo en primaria y me sorprendiste Sí. diciendo que estaba en jardín y que todavía le falta terminar. Va a ser un niño muy amado y todo ese trabajo que tú le estás dando, este tiempo que le estás brindando, este tiempo de calidad, lo va a valorar. Y quizás no ahora, porque es un pequeño que no se da mucho cuenta de las cosas, pero sí cuando crezca vas a ver que has estado tú allí en sus buenos, mejores y peores momentos. Y bueno, así terminamos el episodio del día de hoy. Si llegaste hasta este momento, te doy las gracias y nuevamente recordarte que si tienes o conoces a alguien que necesite escucharlo, comparte este episodio. Te mando muchísimos abrazos virtuales y te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como Hola Subía un Podcast, en YouTube, Spotify y Google Podcast como Hola Podcast. Y también me puedes encontrar en las plataformas de Facebook y Amazon Music. Dicho todo esto, vuelvo en un próximo episodio aquí en Hola Podcast.